Bueno, la presentación que vamos a hacer en las se enmarca en el contexto de dos proyectos, el proyecto MASIC 4 y el proyecto de la Agencia Nacional de Formación y Tecnológica, proyecto en el cual NUCAR tiene su beca de doctorado. Beca que es de doctorado que tengo el gusto de dirigir. ¿Puedo pasarle a la siguiente, por favor? Con estas. Ahí están los dos proyectos. La temática que tratamos en este proyecto, en ambos, están relacionados, es el problema de los modelos de representación científica y la relación de los modelos con el problema de la explicación científica. Bien, el tema de la explicación científica en realidad tiene una larga data. El modelo canónico de explicación nació por allá por los años del año 48 con un artículo de Hempel, la lógica de la explicación, y luego en el 65, 18, 17 años más tarde, el libro de explicación científica, y en ese momento se consideró que no había más nada que decir respecto de la explicación científica. Después de los trabajos de Hempel, el tema de la explicación parecía agotado. En realidad, el modelo dio lugar a una serie de críticas, que dado el tiempo que tenemos, no nos podemos referir, y en los años siguientes logró hegemonía los modelos por unificación. ¿Qué es una explicación científica? Brevemente, explicar un fenómeno significa responder a la pregunta acerca de por qué. ¿Por qué sucedió X? ¿Dónde X es el fenómeno a X? Ahora bien, dado los problemas que generó el modelo de cobertura legal, se llama cobertura legal porque la idea es que todo fenómeno debe ser explicado, debe ser subido bajo el ámbito de una ley. Dadas ciertas leyes, ciertas condiciones iniciales, se espera, se produzca el fenómeno a explicar. Digo, dados los problemas que presentó el modelo de cobertura legal, surgen los modelos por unificación y los modelos causales. Una cosa interesante es que, en términos, el modelo de Hempel es un modelo que pone el acento en los efectos epistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de si existe una realidad objetiva en la naturaleza, cuestión que no profundizan en este aspecto, la idea es que la explicación es un argumento, es un razonamiento. Los modelos causales no. Para los modelos causales, la relación causal va más allá del argumento que uno pueda hacer para explicar la conexión causal. En términos generales de la explicación, la relación causal está en la naturaleza. Esta diferencia entre enfoque epistémico y enfoque óptico, bueno, en filosofía de la ciencia es muy importante. Dentro de los modelos causales, en las últimas décadas, aparece el modelo de Woodward y Stevens. El modelo de Woodward, al cual nos vamos a referir hoy, es un modelo que vuelve a resaltar los aspectos epistémicos de la explicación. Para Woodward, explicar un fenómeno es una actividad humana que debe dar cuenta de los aspectos relevantes que causan el fenómeno.
va a explicar Lucas por qué el modelo de Woodward se denomina modelo contrafáctico intervencionista, y este es el modelo que estamos actualmente trabajando en el proyecto. Es decir, el proyecto tuvo una vigencia, ambos proyectos terminan este año, tuvo una vigencia de 3 años. Analizamos todo este abanico y estamos ahora en los modelos causales. Simplemente algo más y dejo a Lucas. Respecto a la explicación, somos pluralistas, en el sentido de que el modelo nomológico deductivo, Hempel era un monista. Para Hempel, la única explicación posible era explicar un fenómeno a partir de leyes. Punto. Para cualquier disciplina científica. Pensamos que la cuestión no es así, pensamos que hay marcadas diferencias, hay modelos explicativos más o menos adecuados, aún diferentes modelos para diferentes disciplinas y aún diferentes modelos dentro de cada disciplina. Pensamos que el modelo de Woodward se aplica, resulta absolutamente adecuado en econometría, y eso es lo que nos va a presentar Lucas. Bueno, gracias, Nere. Ahí sí. Bueno, el problema de la causalidad y las preguntas causales, que dicho de esta forma puede parecer abstracto, en las ciencias sociales y en la economía en particular, son preguntas, digámoslo así, son las preguntas del millón siempre, ¿cierto? Nos preguntamos, por ejemplo, si tal política de control de la inflación va a tener un efecto desinflacionario o no, si la utilización o no de tal sistema contable frente a otro va a mejorar la gestión de una empresa, si utilizar aulas más pequeñas en comparación a más grandes va a tener un efecto total en el desempeño educativo, etc. Entonces siempre nos preguntamos, las preguntas de oro, ¿cierto? Son si, por ejemplo, una variable X, que podamos medir de alguna forma, va a tener o no un efecto causal sobre otra variable Y. Y el marco de Woodward, de la explicación causal de Woodward, se llama contrafáctico intervencionista porque lo que afirma es que para responder este tipo de preguntas sobre la eficacia causal de una variable sobre otra, hay que pensar siempre en una hipotética, por eso contrafactual. Un contrafáctico es un enunciado donde el antecedente del enunciado es falso, no ocurre, pero por eso uno piensa en una intervención posible, que tal vez no sea una intervención real, se realice. Es necesario pensar en una intervención para responder preguntas de carácter causal. Y cuando uno estudia estadística o econometría, siempre se les dice a uno, bueno, cuando uno estudia, por ejemplo, un coeficiente de correlación, una covarianza, se lleva a decirle, bueno, cuidado no interpretar las correlaciones causalmente. ¿Cierto? La salida del sol está correlacionada con que el gallo cante antes, ¿cierto? En la mañana, pero nadie diría que el gallo causa la salida del sol. Es decir, uno puede pensar en millones de correlaciones espurias, las cuales no se les puede dar una interpretación causal. Pero entonces la pregunta de millón es cómo podemos dar una interpretación causal a una correlación entre los valores. Y Woodward plantea que pensando en una intervención posible. Lo que dice es, por ejemplo, ahí, como lo plantea, ¿cierto? Es que C causa E si soluciona la posible intervención que cambia C, tal que bajo esa intervención E cambia. Ahí tenemos un enunciado condicional contrafáctico, ¿cierto? Donde estamos pensando en posibles intervenciones. ¿Cómo se piensa una intervención? Ya voy a dar más detalles de cómo la entiende Woodward, las condiciones que establece para hablar de una intervención. Pero dice una intervención puede ser pensada como una manipulación experimental idealizada que cambia quirúrgicamente C, de tal manera que cualquier cambio en el que ocurriría solo a través del cambio del C y no a través de algún otro cambio. Es la idea que tenemos de cuando, ¿cierto? De cuando hacemos un experimento, no solamente en ciencias sociales, sino en general la idea de un experimento es, ¿cierto?, anular otros factores que pudieran estar produciendo, interviniendo sobre lo que queremos ver que cambia a partir de cierta intervención, y esa intervención lo que hace es anular otros factores que pudieran estar presentes.
Entonces, lo que hace Woodward y Hitchcock es plantear, ¿cierto?, los requisitos que debe tener una intervención, y voy a tratar de graficarlos con lo que tenemos acá. Primero dice, la intervención I sobre X respecto de Y tiene los siguientes requisitos. Y debe ser la única causa de X. Es decir, Y debe causar X, y no debe ocurrir que, por ejemplo, hay una variable Z, una variable T, ¿cierto?, que a su vez estén causando X. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente. La idea es que si hay otras cosas que están haciendo variar X, nos vamos a saber, ¿cierto?, si lo que hace variar luego Y, ¿cierto?, porque lo queremos ver el efecto causal de X sobre Y, es causado por esta intervención o por otra de las cosas que están haciéndolo variar. Si hacemos un experimento en el laboratorio, ¿cierto?, tratamos de que, no sé, administrarle, por ejemplo, un determinado medicamento a una rata, y queremos ver el efecto que tiene sobre una variable Y, por ejemplo, no sé, la visión de la rata, sea la intervención que hacemos de darle ese medicamento lo que produce a través de algún mecanismo ese efecto, y no otras cosas que pueden estar interviniendo, como por ejemplo, no sé, la temperatura del lugar, o otros factores que puedan intervenir. El segundo requisito que pone es que la intervención no debe causar Y por otro medio que no pase por X. Es decir, que esto no debe pasar. Si la intervención, ¿cierto?, afecta el resultado, la variable de efecto que queremos medir por una vía que no pasa por X, entonces cuando hagamos la medición de lo que ocurrió acá, no vamos a estar sabiendo si lo que medimos, ¿cierto?, es el efecto de X sobre Y, o el efecto indirecto por este lado de la intervención. Y por lo tanto, no debe pasar tampoco esa otra circunstancia. Y por último, la cuarta condición es parecida a la tercera, solamente que en términos estadísticos, y, ¿cierto?, no debe ser causada por alguna causa que afecta a Y por una vía que no pasa por X. Es decir, no debe haber, por ejemplo, una variable Z que afecta a Y y afecta a Y por una vía que no pasa por X por razones similares a las que hay. Entonces, con esto Hubbert estaba planteando en términos idealizados qué sería una intervención ideal que nos permitiría establecer una relación causal entre X e Y. Tiene que darse esta situación en donde no hay vías indirectas que Y, por las cuales Y afecta a Y, bueno, esas tres condiciones. Y a partir de esto, ¿cierto?, Woodward establece condiciones suficientes y necesarias para decir que X causa Y, que es la pregunta del millón que les dije que queríamos ver cómo se respondía. Y la condición suficiente no va a tener la necesaria, que para que podamos decir que X causa a Y, tiene que darse que, primero, hayan posibles intervenciones, en el sentido que vamos a decir con esos cuatro requisitos, que cambien el valor de X, tal que, la segunda condición, bajo tal intervención en mismo otra, X y Y están correlacionados. Entonces, este principio, esto que está diciendo acá, es cómo utilizamos la información estadística, se expresa en correlaciones, o cosas, funciones de una correlación, como por ejemplo, un coeficiente de una regresión. En econometría, ¿cierto?, se usan las regresiones lineales, se usan como caballito de batallas de investigación empírica. ¿Cómo se utiliza la información estadística para dar una interpretación causal? Aquí Woodward está dando una condición suficiente, pensar en algún tipo de intervención de ese tipo. Ya voy a ir a ejemplos más concretos para ver cómo se aterriza esto. Por el punto acá es que esta es una concepción filosófica acerca de qué constituye una relación causal. En el marco de la pregunta por las explicaciones causales, se requiere la referencia a la noción de una intervención, y con estas condiciones, dice Woodward, uno puede dar una interpretación causal a la relación entre X e Y, que no se puede hacer, por ejemplo, cuando hay una correlación entre el gallo que canta y el sol que sale, o, por ejemplo, no sé, hay miles de ejemplos de correlaciones que se pueden dar en las ciencias sociales que no tienen una interpretación causal. Bueno, voy a hablar un poco de eso, de los sentidos en que puede interpretar una regresión lineal, pero vamos ahora un poco a este marco de las regresiones lineales. Bueno, como les decía, ¿cierto?, en econometría y en estadística, las regresiones, ¿cierto?, son un modelo estadístico que se utiliza mucho para distintas funciones, entre ellas, ¿cierto?, la explicación causal. El punto es cuáles son los requisitos, ahora que tenemos un aparato filosófico para interpretar causalmente información estadística, cuáles son los requisitos para darle una interpretación causal a los coeficientes. Porque, bueno, no sé si qué tan familiarizados están con el uso de regresiones o no, pero básicamente una regresión lo que se tiene es una variable
Una variable, una variable dependiente, ¿cierto? Que es lo que queremos explicar. En el ejemplo que voy a dar yo ahora, supongamos que es el ingreso salarial de un graduado universitario, la variable dependiente. Tenemos una o varias, ¿cierto? En este caso vamos a pensar una regresión bivariada para no complejizar las cosas. Tenemos una variable independiente, X en este caso, que vendría a ser lo que vendría a ocupar el rol de explicar, ¿cierto? La variable dependiente. Y en el ejemplo que quiero dar, pensemos que es una variable DAME, una variable dicotómica, en donde el estudiante entró o no a una universidad privada en Estados Unidos. Pongo este ejemplo porque, bueno, en algunos papers que estudian este tema se utiliza mucho ese ejemplo de preguntarse si entrar o no a una universidad privada en Estados Unidos tiene aumento o no el ingreso de las personas en comparación entre una universidad estatal, ¿cierto? En Estados Unidos la universidad es privada, no sé, o del Ivy League, o en comparación a las estatales, se suele pensar, y si uno hace la correlación, ¿cierto? Mira los datos, va a ver que hay una correlación positiva. Es decir, lo que va a observar es que beta, B en este caso, va a ser positivo. ¿Qué quiere decir eso? La tentación que tiene uno de interpretar es que entrar a una universidad privada causa un mayor ingreso a los estudiantes. Pero lo que le diría a cualquier profesor de estadística o de econometría es como, atención, porque pueden pasar muchas cosas de que entrar a una universidad privada frente a una estatal en Estados Unidos está correlacionado con otras cosas que podrían ser lo que causa mayor ingreso. Por ejemplo, el que entra a una universidad privada ya viene de una familia que tiene mayores ingresos, y es venir de esa familia con una serie de mecanismos es lo que causa que observemos que hay una correlación entre una universidad privada y tener mayores ingresos. O puede ser que los que entran a una universidad privada tenían de por sí mayores habilidades previas. Tener esas mayores habilidades son lo que causa tener mayor ingreso, no es siempre la universidad privada. Entonces, la precaución que va a hacer cualquier profesor de estadística o econometría ante encontrar ese coeficiente positivo es decir, ¿podemos realmente interpretarlo causalmente? Lo que quiero hacer brevemente es plantear cómo el marco de Woodward sirve para hacer esa interpretación, es decir, en qué condiciones podemos pensar que se da esa interpretación. Se cortó de nuevo, no puedo avanzar. Sí. No. No. Ahí sí. Sí. Bueno, yo me lo salto un poco porque una cosa a comentar, una cosa es la interpretación causal que podemos hacer del coeficiente beta, es decir, interpretarlo causalmente como que mida el cambio, ¿cierto? Que si tenemos la variable X, ¿cierto? Asociada a ese coeficiente beta y la variable dependiente Y, la interpretación habitual de este coeficiente beta, ¿cierto? Bueno, ahí, por ejemplo, puede haber un término de intercepción, ahí mal término de error, es que beta representa el cambio que va a experimentar la variable Y, dado el cambio de una unidad de la variable dependiente. Es decir, por ejemplo, si en este caso estamos pensando en una variable dicotómica, Gaby, donde 0 es ir a una universidad estatal, en Estados Unidos 1 es ir a una universidad privada, beta va a representar la diferencia entre que hace en el ingreso, ¿cierto?, ir a una universidad privada respecto a una universidad pública. Y eso uno podría decir, bueno, quiero interpretar esto causalmente, ¿bajo qué condiciones puedo hacerlo? Una cosa es interpretar causalmente un estimador y otra cosa es luego preguntarnos cómo lo estimamos, cómo llegamos a conocer ese estimador. Quiero enfatizar que no estamos centrando en cómo podemos interpretar. ¿Cómo tenemos ese conocimiento? No, es otro tema, ¿cierto? Diferencia causal, pero es un problema distinto a cómo se logra tener una interpretación causal de eso. Bueno, una regresión múltiple incluye más elementos, pero aquí era lo que decía, como que una regresión se puede utilizar para varias cosas. Se puede interpretar, según Friedman, ¿cierto?, de tres formas las cosas de una regresión. Como un resumen de datos, ¿cierto?, que resume correlaciones, simplemente que no queremos darle necesariamente una interpretación causal. Se las puede interpretar predictivamente, es decir, que el beta nos sirve para predecir lo que ocurre, la relación entre X e Y, pero no necesariamente una interpretación causal, ¿cierto? El gallo, el canto del gallo nos sirve para predecir que va a salir el sol,
pero nos sirve para decir que uno puede causar la salida del sol haciendo agarrar el gallo. Y por último, el último uso que le puede dar uno a la regresión es para la inferencia causal, donde sí interpretamos este beta como, ahora voy a plantearlo, como reflejando, ¿cierto?, el efecto que tendría una intervención, en el sentido de Woodward sobre X, el efecto tendría una intervención sobre la variable Y. Entonces, la idea de la interpretación causal simplemente es que si manipuláramos X, ¿cierto?, en este caso, la variable independiente, de una manera apropiada, ¿cierto?, cumpliendo los 4 requisitos de Woodward, Y, ¿cierto?, cambiaría en promedio, porque esta es una relación, ¿cierto?, es la esperanza, la función, ¿cierto?, lo que está expresado acá, en promedio de la proporción B. Es decir, si pudiéramos pensar un experimento hipotético, quisiera cambiar X de esta forma, y cambiaría en la medida, ¿cierto?, B delta X sub poco. Entonces, una ecuación, ¿cierto?, de regresión puede tener esa interpretación causal como puede no tener. Entonces, por ejemplo, si hacemos la regresión, hacemos la regresión simple en donde tenemos Y son los ingresos de los estudiantes luego de salir de una universidad. Beta es el coeficiente que tenemos acá, y P es la variable DAMI de entrar o no a la universidad privada o estatal. Podemos correr esa regresión, y como les dije antes, hay un montón de circunstancias por las cuales encontrar un coeficiente positivo no nos permitiría interpretarlo causalmente. Por el hecho de que ir a la universidad privada está correlacionado con el ingreso de los padres, con la habilidad, con un montón de causas que, por otro lado, ¿cierto?, causan Y, ¿cierto?, la diferencia en el ingreso, y que es lo que se termina siendo reflejado en el coeficiente. Entonces, simplemente, ya para ir terminando, el planteo de Woodward es que para darle una interpretación causal a este beta, tenemos que pensar que este beta y esta medición surgió de una intervención que cumplía esos 4 requisitos, donde podemos pensar de que manipulamos, ¿cierto?, el hecho de ir o no a una universidad privada o estatal, de manera tal que esa manipulación no afecta a la variable de ingreso por alguna otra vía. Esa manipulación, a su vez, no es causada por otras variables que afectan la variable de ingreso por otra vía, etcétera, los 4 requisitos. Y eso es pensar, ¿cierto?, en un experimento, que por más que no pueda realizarse así en la realidad de una manera perfecta, ¿cierto?, porque no podemos hacer que poner a alguien, ¿cierto?, y llevarlo a una universidad privada y hacer que esté tratarlo como una rata de laboratorio, ¿cierto?, respecto a esas condiciones. Lo que plantea Woodward es que tenemos que pensar en una intervención hipotética posible para darle una interpretación causal. Simplemente, justamente por eso es, digamos, intervencionista contrafáctica. ¿Qué pasaría si las cosas hubieran sido diferentes? Y este es el punto central. Claro. Entonces, y creo que nos va a dar tiempo para discutir, hacer preguntas si hay. Para interpretar causalmente una regresión, hace falta, según Woodward, esas condiciones. Para responder estas preguntas del millón de oro de si la política de inflation targeting es efectiva para bajar la inflación, si el tamaño del aula más chico es efectivo para un mejor desempeño, etcétera. Por todas las preguntas que se les puedan ocurrir que se hacen en las ciencias sociales, si por ejemplo, una pregunta que se hizo mucho en los 70 y que dio lugar a mucha investigación, si por ejemplo en Estados Unidos la pena de muerte tiene un efecto disuasivo en la comisión de crímenes, que además de ser una pregunta causal, una pregunta éticamente muy sensible, y por lo tanto nos gustaría tener información científica adecuada para responderlo, para interpretar causalmente una correlación expresada en un coeficiente de una regresión. Según Woodward, hay que pensar en ese experimento hipotético ideal. Pregunta aparte, ¿cómo, dado que no podemos hacer ese experimento hipotético ideal, qué es lo que más se aproxima a él? Y eso es toda la rama de diferencia causal que existe en econometría, que en el fondo lo que hace es pensar cosas que se aproximan a ese experimento ideal, sin tal vez ser ese experimento ideal, pero que nos permite, a partir de los datos y otra información, ¿cierto?, distinta a la estadística, aproximarnos, ¿cierto?, a una interpretación causal de lo que existe. Lo más cercano, y con esto ya termino, es hacer pruebas de control generalizadas. Es lo que, por ejemplo, con lo que se testea una vacuna, la eficacia de una vacuna, que es agarrar un grupo de, no sé, 100, 1000, 20.000 personas, y asignar al grupo de tratamiento que recibe la vacuna
a algunas personas del grupo de tratamiento, a otras personas del grupo de control, y lo importante para darle una interpretación causal es que esa asignación sea aleatoria. Es decir, que logremos que los que van al grupo de tratamiento y los grupos al grupo de control no exista ninguna característica distintiva, ¿cierto?, que los distinga, porque uno pensaría, por ejemplo, imagínate que el grupo de tratamiento, los que les damos la vacuna, son todos mujeres de entre 40 y 50 años, mientras que el grupo de control son hombres de 20 a 30 años. Si después vemos la diferencia, por ejemplo, en la infección, es obvio que no vamos a poder interpretar la diferencia que hallemos empíricamente como efecto de la vacuna, porque ahí nos va a estar metiendo ruido el hecho de que los grupos de tratamiento y control tienen características distintas. En cambio, la aleatorización lo que permitiría es que los grupos sean más o menos homogéneos, ¿cierto?, que haya de todo, y en ese sentido interpretar lo que ocurra luego como efecto del tratamiento, la vacuna, en comparación al control. Este es el ideal, el gold standard de cómo hacer para hacer inferencia causal, y luego son cosas derivadas de eso, y lo más cercano a ello posible, pero el punto es que, de Woodward, que para alcanzar la interpretación causal de un coeficiente, una regresión, de eso, hace falta pensar en esa intervención hipotética. Bueno, eso sería, no sé si hay preguntas. Simplemente agrego algo que es interesantísimo para quienes nos dedicamos a estas cosas. Cuando uno ve que el modelo de Woodward no es más que la revitalización de los métodos de David Hume, siglo XVIII. Ay, no, sí, de los métodos de Mill, siglo XVIII. Cuando uno lee a Woodward, no es más que Mill con un ropaje contemporáneo. Bueno, muchas gracias.